Aquí en el estudio me da muchísimo gusto recibir al doctor Guillermo López Franco. Él es investigador en el tema educativo y como ya le adelantaba, pues la verdad de las cosas sí nos llama a reflexión, sí nos obliga a hacer o a realizar una mirada en prospectiva. La decisión de la Secretaría de Educación Pública de no reprobar a ningún estudiante ni de contar las asistencias o inasistencias. ¿Cómo ve el tema, doctor? Bienvenido. Hola maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Como todo lo que ha sido la educación en México, preocupante y por supuesto que necesita la reflexión, porque estamos en lo que nosotros podríamos llamar un periodo de transición. Estamos saliendo de la pandemia, estamos intentando ajustarnos y la Secretaría está tomando decisiones intentando mitigar los efectos que la pandemia tuvo sobre el aprendizaje de los estudiantes, el abandono escolar, la desafiliación escolar y el rezago educativo, que son problemas que ya teníamos antes, sí, pero que se agudizaron, ¿no? Entonces, la Secretaría está tomando decisiones intentando, digamos, como paliativos, es decir, evitar que por reprobación los estudiantes abandonen la escuela. Además que hay que decir que la reprobación, según los estudios de la OCDE y otras organizaciones internacionales, le cuesta mucho dinero a los países, es decir, un estudiante que tiene que repetir un curso significa que tiene que gastar los recursos que ya estaban destinados para el grado previo, y eso, si son varios estudiantes, salones con más gente, el profesor tiene que atender distintos niveles de aprendizaje. Entonces, sí, la reprobación causa muchos problemas, pero es el esquema que siempre hemos trabajado. Entonces, la adaptación a este nuevo esquema es donde está la gran interrogante. Porque, es decir, traemos maestros en formación, maestros y maestras en formación en el anterior esquema. Así es. Que siguen activos en las aulas. Así es. O seguimos activos en las aulas. Sí, sí, sí. Y evidentemente se esperaría que para estos cambios hubiese existido antes una preparación, un entrenamiento al personal docente. No lo hubo. Hay las boletines de la SEP, lo que se les llama los marcos de actuación. Podríamos decir que los lineamientos, las sugerencias, pero esto es una decisión ejecutiva. Entonces, aquí es donde se pone a prueba los principios de la nueva escuela mexicana de la autonomía de cada centro escolar, porque al ser una medida federal que se tiene que acatar, ahora cada escuela va a tener que buscar sus formas de cómo voy a regular yo lo que mis estudiantes están aprendiendo. Es decir, ya no puedo reprobarlo porque faltó, ya no puedo reprobarlo porque no entregó trabajos o porque sacó bajas calificaciones en el examen. Entonces, yo como escuela, ¿qué puedo hacer para que mis estudiantes mejoren, para que alcancen los objetivos? Ese es el problema, porque yo puedo no reprobar a los estudiantes y decir que todos pasaron de primero a segundo, o de quinto a sexto, o de la primaria a la secundaria. Pero ¿cómo garantizo yo que esas personas tienen los aprendizajes que se necesitan para el nivel? Esa es la gran interrogante, y en este momento pues es lo que no está claro. Por eso hay tantas dudas, hay tantos cuestionamientos por parte de muchos investigadores en educación aquí en México. Otros países no utilizan el sistema de reprobación. ¿Y qué resultados tienen? Por ejemplo, Finlandia lo que hace es tener cursos de nivelación, es decir, yo tuve un muy mal desempeño en quinto, yo paso a sexto, pero tengo clases especiales para ayudarme en mis puntos débiles del quinto año. Es lo que hacen y les ha funcionado muy bien. Aunque Finlandia ya no está en primer lugar de PISA, sigue siendo un sistema educativo muy bueno. Entonces, ellos pueden hacer eso. Y nosotros aquí en México tenemos un sistema, aquí en Sonora también, que se llama el sistema de alerta temprana, donde los profesores pueden reportar qué estudiantes tienen riesgo de malos aprendizajes, pero no es obligatorio. No es obligatorio. No, es voluntario. Eso es para evitar el rezago. Exactamente. Porque habría también que preguntarnos qué tanto impacta en el estudiante el hecho de llegar a un grado y no tener los aprendizajes adecuados para hacer frente a los programas de ese grado, si no desestimula su participación o su desempeño, si no va en contra de lo que se pretende. Pues acaba de usted tocar el punto medular, porque la reprobación es solo uno de los factores que inciden en la desafiliación o abandono escolar. De hecho, dice el maestro Manuel Gil, que es uno de nuestros mejores investigadores educativos, que
Si uno busca una única explicación para un problema social, entonces uno no entiende el problema social. Y es que la reprobación es parte del problema, pero tenemos que ver también condiciones socioeconómicas impactan, las condiciones de redes de apoyo familiar impactan y mucho, qué tan involucrada está tu familia en tus estudios impacta, tus propias expectativas y motivaciones, tus métodos y autorregulación de los estudios, a veces no se toman en cuenta, pero los propios hábitos de estudio de los estudiantes, valga la redundancia, promueve que sean más o menos adaptables a las instituciones y eso les genera frustración. La atención que brinda cada institución, es decir, estamos hablando de que sí, el rezago educativo es un gran problema en nuestro país, la desafiliación escolar es un gran problema, pero la medida de la SEP, de la prohibición de la repetición de grado, es nada más uno de muchas aristas que se tienen que cubrir. Y el gran problema que nosotros tenemos es que la educación en México ya estaba mal antes de la pandemia y apenas estamos haciendo nosotros el recuento de daños. Entonces, por decirle, es como si usted tiene una enfermedad crónica y tiene un accidente muy grave, ahorita le están atendiendo a usted las consecuencias del accidente, pero la enfermedad crónica de usted ahí sigue. Ahí sigue, claro, qué buena analogía. Y entonces usted tiene que atender las otras implicaciones. Yo le puedo curar el hueso roto que usted tiene, maestra, pero sigue teniendo problemas en sus órganos internos. El hueso se va a curar, tal vez, no sabemos que también, porque eso también es importante, maestra, que esta medida de la SEP tenga evaluación, seguimiento, para saber en qué medida está dando los frutos que la SEP espera. Y ese es un gran reto a nivel nacional y a nivel estatal. Sí, y sí, por supuesto, y no olvidar la importancia de la evaluación, porque si algo queremos mejorar, pues tiene que ser medido. No es mejorable lo que no es medido. A ver, pregunta Andrés Lechuga. Entonces, ¿es más importante el dinero que un estudiante avance de grado con las competencias adecuadas? ¿El sistema educativo mexicano actual seguirá dándole la única importancia a materias como matemáticas? ¿Dónde quedan las artes? Bueno, eso es parte de lo que la nueva escuela mexicana está intentando atender, en los nuevos modelos educativos. Sin embargo, el consenso, así puedo decirlo, mundial, es que las habilidades de lectoescritura y de matemáticas son fundamentales, básicas, y yo añadiría la ciencia. Yo puedo tener una formación en artes, en música, que hay mucho énfasis con la nueva escuela mexicana, pero eso de poco me va a servir si yo no soy capaz de leer y escribir adecuadamente un recado, que ese es un signo del rezago educativo que tenemos, y de hecho es lo que estamos intentando averiguar ahora. ¿Qué tanto se atrasaron los estudiantes? El Banco Mundial acaba de publicar un estudio que dice que se perdió algo así como 1 grado de aprovechamiento, es decir, lo que sabe un niño en este momento de 6º grado, debería ya dominarlo en 5º, es decir, estamos atrasados con eso, y yo estoy de acuerdo que lo del dinero invertido en cada estudiante no es el criterio fundamental, pero sí tiene que ser importante desde el punto de vista de administración pública, porque los recursos de nuestro país no son tan abundantes como para ir en aventuras de voy a gastar 100 millones en este programa y no sé si va a funcionar o no. No podemos dar palos de ciego. Exactamente, como se dice exactamente. Ahora, ¿qué recomendaría, doctor, desde la investigación de la educación, como experto en ese tema, qué recomendaría a padres y madres de familia que nos están escuchando en estos momentos, cuyas infancias van a kinder, ¿sí? a primaria, educación básica? El seguimiento, que se involucren con el aprendizaje es cuando siempre se ha necesitado, pero ahora es cuando más evidente se hace que los estudiantes, que sus papás se sientan con ellos a hacer las tareas, que tienen comunicación con el profesor, que están al pendiente de su convivencia en la escuela, porque eso también es importante, cómo se relacionan con sus compañeros. Los padres que están siguiendo de cerca al aprendizaje de los estudiantes son los que están en mejor oportunidad para detectar problemas y ayudar a sus hijos en la medida de sus posibilidades, por lo menos para decirle al maestro, maestro, mi hijo necesita ayuda. Por lo menos al darse cuenta, eso es una gran ayuda para el niño, sobre todo en edades más pequeñas, pero a lo largo de toda la educación básica y media superior es un aspecto fundamental el seguimiento con la familia. Es muy importante.
Bueno, lo vamos a seguir invitando. Muchas gracias, yo encantado, maestra, claro que sí. Si nos permite, claro gracias sí. al doctor Guillermo López Franco. Vamos a la pausa, volvemos.